¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Por cierto, el último punto de encuentro previo a las vacaciones de Semana Santa, así que ya saben, nos damos un respiro, ustedes de mí y yo también de ustedes y de la actualidad, aunque ya saben que pueden seguir la 8 Soria a través de nuestros espacios informativos, magazine, programas de deportes y demás espacios, así para que sigan entretenidos e informados con esta casa. En este último programa, previo a las vacaciones de Semana Santa, nos hemos citado para hablar de la actualidad de la capital soriana y más allá, con el alcalde de Soria, al que pasáramos a saludar. Muy buenas noches, Carlos Martínez Mínguez. Hacía tiempo que no estaba en este plató. Estaba haciendo memoria según estabas hablando. Yo creo que fue el primer punto de encuentro, ¿no?, de la temporada. Sí, sí, eso es. ¿no? No sé si se produce en el mes de octubre, septiembre o cuándo es, pero yo creo que inauguramos este espacio, ¿no? El primero y el último. Bueno, esperemos que nos renueven para después de Semana Santa, ¿no? Que no nos eliminen. A todos. Como no medimos audiencia. Está bien sacar una sonrisa de vez en cuando porque el escenario, la verdad, no ayuda. La actualidad, incluso la de Soria, se está viendo tremendamente mediatizada por las noticias que nos llegan de Ucrania. Bueno, unas imágenes dantescas, tristes en Bucha. Ahora se teme que en otras ciudades se encuentren los ciudadanos ucranianos con el mismo escenario, con fallecidos, a medida que se van dejando las tropas rusas ese territorio no conquistado, pero sí derruido. ¿Cómo se vive desde Soria este momento? Bueno, yo creo que como cualquier ser humano, ¿no?, con un mínimo de sentimiento, ¿no?, con un mínimo de empatía hacia lo que está sufriendo toda una sociedad, ¿no?, en este caso el pueblo ucraniano, tan cercano a nosotros, ¿no?, con unas relaciones tan estrechas, ¿no?, en el que todos podemos hacer ese ejercicio, como digo, de ponernos en su lugar, ¿no?, ese ejercicio de empatía, de poder entender que nadie, en su sano juicio, ¿no?, hace unos pocos meses nos hubiéramos aventurado, ¿no?, a decir que cuando parecía que se había luz al final del túnel, ¿no?, que parecía que la crisis sanitaria, es verdad que tenía una derivada importante en lo social y en lo económico, que todavía la estamos sufriendo de una forma muy dura, ¿no?, pero que estaba obteniendo una respuesta importantísima por parte de la Unión Europea en cuanto a una diferenciación prácticamente antagónica, ¿no?, de la respuesta que dio la crisis del 2008, precisamente con una ingente cantidad económica de recursos para poder desarrollar proyectos de transformación, y que la crisis económica no la sufrían los de siempre. Bueno, pues vemos cómo todo esto se viene al traste precisamente porque una demencia que no sé si está diagnosticada o no, pero que es una absoluta locura entendida por cualquier persona de bien, hace que se invada en pleno siglo XXI un país y que nos haga retroceder a los tiempos más oscuros, ¿no?, de esa Europa en conflicto bélico permanente, ¿no?, en el que bueno, el poder una vez más del más fuerte intenta imponerse, ¿no?, sobre los más débiles, que en este caso es el pueblo ucraniano, ¿no? Es un reto humanitario también para nuestra sociedad. En ese sentido hay unidad de acción, que yo creo que es lo que se precisa entre las diferentes administraciones. Ha habido encuentros para recibir sobre todo a ese gran número de refugiados, ¿no?, que han tenido que huir de su país. Es muy difícil, ¿no?, buscar ese punto de equilibrio, ¿no?, desde luego la necesaria unidad de acción, ¿no? Yo creo que Europa, una vez más, aquí está dando una respuesta contundente, ¿no?, unánime, ¿no?, en torno a las acciones que han de determinarse para poder hacer frente a esta situación, que tiene diferentes derivadas, que algunas llegan lógicamente a nuestros territorios, no solamente ya con la necesidad obligada de acogida, ¿no?, a esas personas que están lamentablemente huyendo de ese conflicto bélico para salvar sus vidas, ¿no?, sino precisamente para intentar luego ver el resto de las derivadas que nos llegan en el día a día de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido creo que la respuesta está siendo importante, pero eso no nos puede, ¿no?, abstraer de que estamos en guerra. Yo cada vez que escucho, ¿no?, la sensatez con la que habla, ¿no?, Borrell, ¿no?, en el seno de la Unión Europea, creo que es lo que tenemos que tener claro en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras manifestaciones, nuestras decisiones desde el punto de vista público, pero también desde el punto de vista del ciudadano, ¿no?, ciudadana de a pie, que es precisamente el comprender la situación que hoy por hoy estamos atravesando. Estamos en un conflicto bélico de una escalada incierta, ¿no?, absolutamente incierta, que no sabemos cómo va a derivar o cómo va a desarrollarse, y que desde luego nos pone una vez más en un cruce de caminos absolutamente, bueno, arriesgado como humanidad,
¿no? Pero sobre todo como ciudadanía europea, ¿no? Estamos ante una vez más el eterno conflicto, ¿no? entre democracia y dictadura, ¿no? Entre el poder autocrático de una única persona frente a los valores, ¿no? Que significa la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial, de solidaridad, de empatía, de igualdad, de libertad, de derechos y de libertades, que alguien se quiere cargar, ¿no? Para que no sean el espejo sobre el que se mire esa sociedad y, por tanto, no se le desmorone, ¿no? Ese sistema absolutamente vertical, jerárquico, dictatorial, que hoy por hoy tienen determinados países, ¿no? La actualidad es caprichosa y esto ya nos acerca más a Soria. En las jornadas previas a la invasión de Ucrania, a ese ataque injustificado de Putin, se debatía aquí sobre ese centro de atención al refugiado, iniciativa del Gobierno de la Nación, del Estado. Hubo debate aquí, hubo cierta preocupación, no sé si espoleada por algunos partidos políticos. También, claro, yo no sé si esto relativiza aquella cuestión, centra más el debate, pone negro sobre blanco, porque ahora, claro, ahora todos nos echamos las manos a la cabeza y pedimos ayuda para estas personas que están llegando a Soria, a Castilla y León, a España, a Europa. Claro, en aquel momento había mucha preocupación por un centro de refugiados, incluso, bueno, preocupación porque solo iba a crear un número de puestos de trabajo, más que preocupación por las personas que necesitaban esa atención, ¿no? Qué caprichosa es la actualidad, ¿no? Bueno, qué caprichoso que dura, ¿no? Porque es verdad que en la propia Asamblea, ¿no? En las reuniones que hemos mantenido previas, incluso en las comparecencias públicas con responsables de medios de comunicación, nosotros planteábamos, ojalá no tengamos que conocer de primera mano, ¿no? Porque se preveía, ¿no? O algunos ya estaban anunciando, ¿no? Como la propia Unión Europea o Estados Unidos, la inminente invasión de Ucrania por parte de Putin, por parte de Rusia, y algunos estábamos planteando, ¿no? Ojalá nos quedemos en la necesidad de estar poniendo encima de la mesa lo que es un refugiado, ¿no? O una refugiada, y no tengamos que verlo en nuestras propias carnes con toda la crudeza precisamente por la invasión, ¿no? Y esa explicación, esa transparencia que nosotros quisimos dar al desarrollo de este proyecto, pues la verdad que la actualidad lo arrasó, ¿no? Absolutamente, ¿no? Porque como digo, la realidad superó la propia ficción, la realidad superó todas las expectativas, todas las necesidades que tenemos que dar cobertura y que van a seguir siendo mucho más grandes, ¿no? Estaban hablando el otro día en Naciones Unidas, ¿no? Que la guerra de Siria, ¿no? Que también, ¿no? Generó una inestabilidad desde el punto de vista político y una estabilidad desde el punto de vista demográfico poblacional, ¿no? Por el intensísimo, ¿no? Número de refugiados desplazados que surgió en esa guerra. Hablaba de en 5 años 1 millón de personas, ¿no? Aquí hablamos en 15 días 5 millones de personas, ¿no? Y seguramente lo que nos quede por llegar, sí, cuanto más se vaya desarrollando todo esto, ¿no? Porque en un principio salen la ciudadanía que más posibilidades económicas tiene precisamente para poderse desplazar, ¿no? Y esos que tienen menos recursos, menos capacidades económicas, que tienen menos posibilidades de poder dejar sus casas, sus trabajos y poderse poner a salvo, son precisamente los últimos que salen, y eso todavía está produciéndose, ¿no? Y se está produciendo precisamente en los países que son fronteras, ¿no? con Ucrania, pero que al final, lógicamente, dentro de la Unión Europea tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Que tanto los españoles hemos demandado con la frontera sur de Europa demandada, ¿no? Por los países de Italia, o de Grecia o de España, ¿no? Cuando las oleadas, ¿no? de refugiados venían de los países del sur, ¿no? Y es verdad que lamentablemente cuando se aprovecha por parte de unos partidos políticos, ¿no? que la diferenciación entre refugiados en función del color de piel, la diferenciación entre refugiados diferenciándolos por de dónde sea el destino, es absolutamente indecente, ¿no? Y en esa indecencia creo que tenemos que intentar plantear encima de la mesa la necesidad de hacer ese ejercicio de solidaridad, de reconocimiento de la situación y el conflicto en el que estamos, que es un conflicto de ámbito absolutamente internacional, cuya escalada algunos aventuran que pudiera ser, ¿no? Ojalá no sea así, ¿no? El detonante de la Tercera Guerra Mundial, y por tanto ahí estaríamos implicados con unas repercusiones y unas derivadas que no somos capaces ahora mismo ni de tener en mente, ¿no? Y claro, todo eso que nos lleva, lo que decíamos también antes en off, ¿no? Cuando no estábamos con cámaras, joder, la tensión social que esto genera, ¿no? La situación del contexto en la calle que genera una sociedad que lleva pues catástrofe tras catástrofe, crisis tras crisis, desde el año 2008, ¿no? Que luego se remató con la pandemia y que ahora ya llega con la guerra, ¿no? Esa guerra absolutamente devastadora de la invasión de Rusia ante un país
autónoma independiente como es Ucrania, ¿no? Y las consecuencias, ¿no?, de esta guerra, por ir avanzando, porque hay muchos proyectos que tiene el Ayuntamiento de Soria en cartera, muchos impulsados desde el Gobierno de España, pero que van a llegar aquí. ¿Hay preocupación porque estos proyectos se queden varados? También, no sé, preocupación por la repercusión de los fondos europeos, porque claro, ahora estamos con ayudas de emergencia. Vemos la crisis de los combustibles, etcétera, etcétera. Claro, y si miramos de reojo a esos otros proyectos, claro, hay riesgo de parálisis. Yo creo que quien no esté preocupado ahora mismo es un absoluto inconsciente, ¿no? Pero preocupado por el contexto general y preocupado no por ya la incertidumbre de la decisión política o no que tendrá que venir, ¿no?, en función de cómo vaya evolucionando todo esto, si la cantidad de recursos económicos que se puso encima de la mesa inicialmente luego tienen que tener uno u otro destino, ¿no? Y que eso es una decisión que va a ser ajena, ¿no?, a lo que es el gobierno municipal, incluso va a ser ajena a lo que es el propio gobierno de España, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el resto de comunidades autónomas, ¿no? Pues serán decisiones que se tengan que tomar en el seno de la Unión Europea, igual que se tomó la decisión de, bueno, de alguna forma mancomunar la deuda y generar este plan de recuperación económica y de resiliencia que fuera transversal a todos los países y que pudiera llegar a todos los territorios de cada uno de los países, ¿no? Si el panorama cambia de la noche a la mañana, lógicamente tiene que cambiar también, ¿no? O va a poder explorarse la necesidad de cambiar las prioridades donde se invierten los recursos económicos que hoy por hoy, como casi siempre, son escasos, ¿no? Pero es que además tenemos otra serie de derivadas, como digo antes, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Incluso si no hubiera una reducción drástica de los fondos, hoy por hoy el déficit que tenemos de abastecimiento de materias primas, de abastecimiento de materiales, incluso de personal para poder trabajar en el desarrollo de los distintos proyectos, también de alguna forma ya está frenando. De hecho, el impulso en el que se quería introducir en el circuito económico esa ingente cantidad económica de recursos para poder desarrollar unos proyectos en el periodo de tiempo más corto posible. Hoy por hoy estamos viendo no solamente ya la subida de los materiales, de las materias primas, no solamente del combustible, sino del acero, del hierro, de todos los derivados de la construcción, ¿no? Precisamente por los fallos logísticos, ¿no?, en el abastecimiento de los mismos, está haciendo que se encarezcan ya de por sí las materias primas, ¿no? Y estamos viendo como muchos de los proyectos que se ponen encima de la mesa hoy por hoy son proyectos que ya necesitan una aportación económica mayores de la que teníamos hace 15 días, ¿no? Y por tanto, claro que hay una preocupación importantísima, ¿no? Pero una preocupación que tenemos que intentar abordar sin hacer un cambio de timón brusco. Yo creo que la línea política que lleva la Unión Europea de generar recursos económicos que de alguna forma mantengan el circuito de la economía, el circuito del mantenimiento del empleo, el circuito del desarrollo económico y la transformación de Europa, tiene que ir paralela a la que estamos hablando en cuanto a la transición energética, en cuanto a la que estamos viendo ahora mismo que es el camino acertado, ¿no? Lo que tenemos que intentar es aprovechar precisamente todo esto para acelerar esos impulsos. Una de las líneas estratégicas de los fondos europeos son precisamente la transición energética obligada, ¿no? La apuesta por las renovables, ¿no? Y la no dependencia, ¿no?, de los combustibles fósiles. Y además ahora nos ponen encima de la mesa que la no dependencia de los combustibles fósiles también hace que no tengamos que depender de determinados combustibles fósiles precisamente porque tienen de origen estos países, ¿no?, que están provocando todo este sistema tan convulso. Y por tanto lo que necesitamos es seguir apostando por las renovables, por esa transición energética, por la lucha contra el cambio climático. El último informe de Naciones Unidas que salió antes de ayer es absolutamente demoledor. Es decir, no pueden desviarlo también de lo importante que es seguir atendiendo estos problemas, ¿no?, y entender que eso es la solución. Mediante este camino dará una solución definitiva al conflicto que estamos teniendo. Bien, pues situándonos en un horizonte más positivo, de impulso a lo que es el desarrollo económico, como apunta el alcalde de Soria, Carlos Martínez, vamos a repasar algunos de los proyectos que tiene en mente, algunas de las noticias positivas que se han ido dando a pesar de los pesares en el ámbito del desarrollo cultural. El Banco de España y el futuro Centro Nacional de Fotografía, ¿en qué punto se encuentra?
Bueno, ahora mismo se está redactando el proyecto, ¿no?, por parte de SEGIPSA, de lo que es el acondicionamiento interior desde el punto de partida, ¿no?, el que se dejó por parte del anterior gobierno, la obra empantanada, ¿no?, y se reconvirtió aquello de generar ahí la subdelegación de gobierno, la subdelegación a la comisaría. Como sabes, ahora mismo este proyecto está, por un lado, desbloqueado aquí a unos escasos metros de lo que es la sede de vuestra televisión, ¿no?, lo que es la ejecución con 7 millones de euros de presupuesto de una nueva comisaría de Policía Nacional, y lo que está redactando el proyecto ahora mismo para poder licitar este mismo año los 4 millones de euros que ha presupuestados en los presupuestos generales del Estado para este en 2022 en lo que es el acondicionamiento del edificio para este Centro Nacional de Fotografía, ¿no? Es una obra que tiene que ver la luz y que parte de los fondos van a venir también con fondos de NES europeos, es decir, como parte es importante la rehabilitación de los edificios, es uno de los objetivos de los fondos, y la eficiencia energética también, y la apuesta cultural es un pilar que también metió dentro de la planificación del plan de resiliencia del Gobierno de España, encaja como un guante absoluto, ¿no? Por tanto, es un inmueble que veremos seguramente en obras a lo largo de esta última parte del año y cuya consecución tiene que verse en los próximos 18, 20, 24 meses aproximadamente, ¿no? Sin dejar el ámbito cultural, Palacio de Alcántara, otro inmueble que en el futuro se va a destinar, pues, a albergar actividades culturales, exposiciones. ¿Ha habido un acercamiento con los propietarios de ese inmueble? Hay conversaciones permanentes, ¿no? Ahora mismo es verdad que existe una propuesta, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de la ciudad, ¿no?, en la línea de la que teníamos ya propuesta económica en los anteriores. Lo que tenemos que dejar claro es que, lógicamente, digamos que el último que vende no puede ser, ¿no?, el que marque el precio de salida, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por hacer esa recuperación patrimonial y dotar a la ciudad de una infraestructura cultural más, que va a ir ligada para complementar precisamente lo que es el Banco de España y lo que es hoy por hoy también la Concejalía de Igualdad, la Concejalía de Cultura, que es el edificio Gallanuño, el Centro Gallanuño, ¿no? Esos 3 edificios en ese mismo entorno van a tener que complementarse de alguna forma para poder desarrollar una actividad cultural coordinada y permanente durante todo el año, ¿no? A eso se le va a añadir el qué, ¿no? Me preguntas por los inmuebles de esa vivienda, esos 220 metros vivienda, cuadrados. ¿no? Sí, es una vivienda, 2 viviendas, 220 metros cuadrados o 270. Hablo de memoria, me puedo equivocar, disculpadme. No está mal, ¿eh? Pero, no está mal. sí, y en un castillo, ¿no? Lo que pasa es que la situación en la que se encuentra tiene un deterioro importante, ¿no? ¿Limitaría la no adquisición por parte del Ayuntamiento de esos 200 metros cuadrados el desarrollo del inmueble en su integridad? Bueno, pues lógicamente lo reduciríamos en 200 metros cuadrados, ¿no? Pero nos permitiría, si no conseguimos la adquisición de esos 200 metros cuadrados, poder seguir desarrollando el resto de infraestructuras que van a complementar al Banco de España, ¿no? Lo que sí que estamos haciendo, y creo que hay un preacuerdo importante también, es dar continuidad a toda la recuperación patrimonial de ese entorno, ¿no? Tenemos un preacuerdo que está pendiente de cierre ya definitivo con lo que es la adquisición de las antiguas instalaciones del reformatorio, que es calle Alberca hacia arriba, lo que es la parte lateral, ¿no?, traseras del Palacio de la Audiencia, en lo que es el paño de muralla dentro de la ciudad más importante que tenemos, y cuya adquisición, como digo, ya tenemos también un preacuerdo cerrado con ellos, y que nos va a permitir también que en la actuación del Palacio de Alcántara podamos darle continuidad a la trama peatonal que es extramuros de la ciudad, ¿no? Como bien sabes, lo que es digamos, la puerta de Alcántara, el Palacio de Alcántara delimita lo que es puertas de proa hacia arriba, ¿no?, que sería extramuros, y también la calle Alberca, ¿no? Pues la recuperación de ese entorno del reformatorio conjuntamente con las infraestructuras metidas. Hace falta ese inmueble, ¿no? Hace falta, más que comer, pero precisamente porque además, si somos capaces de adquirir ese inmueble, no dedicarlo para viviendas, ¿no?, repercutir la edificabilidad en la revisión del planeamiento en otro sector y por tanto no perder la edificabilidad, por mucho que ahora nos pueda costar en torno a 1 millón de euros la adquisición de ese solar, vamos a dotar de un patrimonio, vamos a hacer una recuperación patrimonial importantísima para la ciudad, y vamos a generar que la arteria comercial, de hostelería, de turismo de la ciudad, también se abra hacia el espacio del Calaverón, que es uno de los objetivos que tenemos esta legislatura, ¿no?, y que se complementará con lo que estamos haciendo, los 2 millones de actuación en Santa Clara, y que se complementará con el proyecto que estamos presentando también para el desarrollo en todo lo que es el barrio del Calaverón, de lo que es el concepto de supermanzanas, dotándolo de más espacios comerciales, dotándolo de una singularidad en cuanto a las conexiones, porque las pendientes del Calaverón son muy importantes, tanto en el acceso a la zona centro como el acceso de Mariano Vicén, con escaleras automáticas, con el concepto de la supermanzana, y con un proyecto que queremos introducir dentro del área de regeneración urbana reconvertida al plan de promoción y rehabilitación de vivienda social,
que ha sacado el Gobierno de España para poder hacer una propuesta a las comunidades de vecinos de todo el entorno del Calaverón de rehabilitación de sus fachadas, de acristalamiento, de cerramiento, que les dote de una eficiencia energética que por hoy no tienen y que a su vez nos permita intervenir en el espacio público para generarle un incremento en la calidad del mismo, ¿no? Claro, todo eso es lo que estamos armando ahora mismo, y uno de los piezas fundamentales está, ¿no?, en lo que es Alcántara, porque es el comienzo, desde calle Alberca, y pivotando con el Parque del Calaverón, con lo que es la antigua Santa Clara, del Calaverón, porque hemos informado de algunas acciones que se pretenden llevar a cabo y en el ámbito de la accesibilidad yo creo que tienen carencias importantes, ¿no? Son pendientes tremendas. Es un barrio de los años 70 cuya déficit mayor lo tiene la plaza del aparcamiento. Vamos a intentar ver cómo lo podemos corregir, porque al no haber espacio público tampoco tienes posibilidad de poder hacer dotaciones de aparcamiento, ni tan siquiera soterrados subterráneos, pero también es verdad que necesitamos dotar de una mayor ampliación a las aceras, ¿no? Tenemos estamos viendo imágenes de medio metro, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de ese plan de renaturalización que se rebautizó. Una apuesta importante también para dotar a la ciudad, que ya tiene sus espacios verdes que todos ustedes conocen, pero para dotar de más espacios verdes a puntos importantes como Pajaritos, crear una arteria verde en la ciudad, ¿no? Mira, cuando hablábamos hace mucho tiempo, ¿no?, hablaba muy poquita gente de ello, ¿no?, de la nueva Agenda Urbana o de la Agenda 2030, y hablábamos de que necesitábamos desarrollar un proyecto de ciudad que de alguna forma encajara dentro de los planteamientos que desde las propias instituciones a nivel europeo se iban a poner en marcha para poder luego acogerse a los fondos europeos. Hablábamos de esto, de todo esto, ¿no? Hablamos de proyectos con una denominación de renaturalización, porque son los trajes en los que encaja tu proyecto de ciudad para luego poder, de alguna forma, ser receptor de esos fondos, ¿no? Tú acudes a convocatorias y tú tienes que tener el traje que te pide la convocatoria, ¿no? Es decir, me gustaría poder ser financiado hospitales, que seguramente nos hacía falta más, ¿no?, o nos haría falta más, pero salen las convocatorias para lo que salen, ¿no? Y las convocatorias salen para proyectos de estos de renaturalización de estas características, para mejorar la calidad de vida, con la calidad de vida del entorno urbano, la integración de las personas, el dinamismo social y el dinamismo económico, ¿no? Este proyecto de renaturalización, que fundamentalmente afecta en lo que las convocatorias que hemos solicitado, ¿no?, y que algunas días ya nos han concedido, al entorno del barrio de Los Royales, ¿no?, en el que lógicamente se planifica lo que es 2 centros con una inversión importantísima, ¿no? Por un lado, el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, que ya adelantos va a ser superior a las inversiones originalmente previstas, es decir, estamos hablando de 60 millones de euros y 60 puestos de trabajo, y los borradores que estamos trabajando ya se eleva, ¿no?, bastante, mucho, vamos a decirlo así, lo que es la inversión, lo cual es beneficioso para nosotros, porque también en torno a esa inversión generarán más de los 60 puestos de trabajo inicialmente previstos. De la misma forma el Centro de Ayuda al Refugiado, inversiones que hacemos desde el punto de vista municipal, como puede ser la Ronda del Duero, pero también proyectos de renaturalización y de reconversión de hoy por hoy espacios degradados en huertos ecológicos, en zonas verdes, en parques, ¿no? Para lo cual, ¿qué ha hecho también el Ayuntamiento, ¿no? No compramos Palacio Alcántara, sino que también compramos la parte del S10, que es la parte que conecta el barrio de Los Royales con la zona de la Avenida Valladolid, para hacer una intervención en el mercado de la vivienda y para poder generar ahí también zonas de equipamientos que se ponen a disposición de la Junta de Castilla y León para poder construir un colegio. Ese es uno de nuestros objetivos en el Parque de Los Royales, pero también para poder desarrollar un gran parque, una zona verde, que le llamamos el Parque del Oeste, el Parque de Los Royales, para que os hagáis unas dimensiones en el desarrollo, puede ser incluso hasta varias veces lo que es el entorno del Parque de la Dehesa, en el que podamos desarrollar ahí una zona de equipamientos deportivos que hoy por hoy, siendo unos privilegiados en cuanto a las instalaciones deportivas que tenemos, carecemos de otra serie de instalaciones, digamos, más al aire libre, que puedan tener un atractivo mayor, ¿no? Y ese parque, esa zona de Los Royales, tiene que ser una apuesta importantísima con ese sector, ¿no? Ahí intentamos dar, como digo, un salto de calidad importante. Para eso desarrollamos ese sistema general, esa Ronda del Duero, que lleva una inversión de en torno a los 2 millones de euros, con una zona de parques también de equipamiento deportivo en todo el entorno de lo que es la Ronda del Duero ya ejecutada, ¿no? Bueno, pues ya lo ven, sin prisa, pero sin pausa. En el ámbito de atracción de empresas, algo que siempre reprocha la oposición, Carlos Martínez no acerca empresas, no atrae empresas a Soria. Hoy mismo Muñoz de Remacha, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, su principal portavoz, venía a decir que hay derroches innecesarios y que hay que controlar más el gasto para poder
bajar impuestos. El Partido Popular pone el foco en que no llegan empresas a Valcorba, que no llegan empresas a Soria. Mira, el otro día teníamos una comparecencia con los medios de comunicación, ¿no? y era la propia Cámara de Comercio, ¿no? A través del proyecto de Impulso Emprende, la que cifraba solamente en el último año 67 empresas y más de 100 puestos de trabajo creados a través del proyecto Impulso Emprende en sus distintos ámbitos, ¿no? Que tenemos desarrollado de la mano de la la Cámara de Comercio, ¿no? En los datos significaba la propia Cámara de Comercio que desde el año 2004 que se pone en marcha este proyecto Impulso Emprende son 1.757 las empresas y más de 2.774 puestos de trabajo los creados a través de este proyecto. Es verdad que son pequeñas y medianas empresas, pero precisamente son pequeñas y medianas empresas que son las que se consolidan y las que afianzan puestos de trabajo. No queremos, no podemos aspirar en el tiempo en el que estamos a un modelo de empresas en las que las grandes macroempresas puedan llegar a Soria, ¿no? Pero sí que aspiramos a que esas grandes macroempresas sean empresas públicas, ¿no? Como la apertura del centro penitenciario, como el centro de procesamiento de datos, como el centro de ayuda a refugiados, como la nueva comisaría de Policía Nacional que trae 35 nuevos efectivos y por tanto que son puestos de trabajo que generan y financian población, ¿no? Y los datos de desempleo y de cotización a la Seguridad Social que hemos conocido antes de ayer mismo así lo reflejan, ¿no? Estamos en números de cotizantes en la Seguridad Social en el ámbito de la ciudad de la provincia de Soria los más altos de la historia de esta ciudad, a pesar del contexto económico, ¿no? Pero es verdad que tenemos una asignatura pendiente y a mí no duele en prendas decirlo, ¿no? La oposición hace su labor de crítica, en la que yo también le pido que junto a esa labor de crítica haga una labor constructiva de oposición, ¿no? Allá donde ellos tienen una responsabilidad de gobiernos ciertas, ¿no? Hoy por hoy estamos culminando ya lo que es, por fin, ¿no? Y después de los 7 años de bloqueo del gobierno del señor Rajoy, lo que es el polígono industrial de Valcorba. Y en ese polígono industrial de Valcorba, dentro de muy poquitas fechas, presentaremos lo que son las parcelas a desarrollar por parte del ayuntamiento, lo desarrollar por parte de los propietarios privados y por parte de la empresa pública SEPES y ADIF, que son copropietarias hasta el 55% de ese polígono industrial, ¿no? Y pondremos un precio de metro cuadrado al suelo absolutamente competitivo para poder competir con todo el entorno. Pero yo también he adelantado, ¿no? En reuniones que he mantenido con la presidencia de la Junta de Castilla y León, y ahí invito también al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de la ciudad a plantear que las ayudas a implantación de las empresas no pueden ser destinadas única y exclusivamente a los polígonos industriales que arbitrariamente elija la Junta de Castilla y León. Y estoy pensando precisamente en el polígono de la Ciudad del Medio Ambiente. No es lógico, no es de recibo que en la Ciudad del Medio Ambiente no exista límite jamás alguno por parte de la Administración autonómica para desarrollar inversiones que de alguna forma motiven la implantación de las empresas. Y que una empresa, si se quiere instalar en Valcorba, no tenga las mismas condiciones que si se quiere instalar en el polígono de la Ciudad del Medio Ambiente a 4 kilómetros lineales desde nuestro polígono. Por tanto, la homogeneización de las ayudas a la hora de implantar de las empresas por parte de la Administración autonómica es clave también para darle un impulso al polígono industrial de Valcorba. No queremos que nos traten mejor que al resto de municipios, pero que sí que nos traten exactamente igual que al resto de los municipios. No es de recibo que no haya límite alguno para ahora meter 10 millones de euros en las cúpulas de la energía, 8 millones de euros a un polígono absolutamente degradado por el abandono a su suerte que lo han tenido durante tantísimos años, en que en las aceras que en su día pusieron que eran de madera, hoy lógicamente hay que volverlas a reconstruir, ¿no? Y no decimos que no se reconstruya, pero sí decimos que si la Junta de Castilla y León tiene un convenio firmado con el Ayuntamiento de la ciudad de Soria de la época de Encarnación Redondo del año 2005, que comprometió una inversión de 35 millones de euros, al menos la Junta de Castilla y León tiene que plantear idéntica inversión con una planificación temporal en el polígono de Valcorba, porque Soria es el motor de desarrollo de esta provincia, al menos el 50% de la misma, ¿no? Y por tanto no podemos ser abandonados porque no es competente en materia de empleo. Ahí quiero ver, ¿no? Al Grupo Municipal Popular. Lo iremos viendo, a ver si da resultado, y hay un acercamiento también con la Junta de Castilla y León. Más asuntos, algunos bueno, espinosos, como es el Cerro de los Moros. ¿En qué punto se encuentra? Bueno, seguimos, ¿no?, en negociación con la propiedad privada, ¿no?, que en el ámbito, como bien sabéis, no duele decirlo otra vez, pero creo que la reiteración en este caso es pedagogía para saber dónde está el pecado original, ¿no? Se firma un convenio con los propietarios de ese suelo, en aquel momento la familia Pastor Ridruejo, en el que hay una recalificación que nosotros denunciamos desde la oposición absolutamente desmesurada de lo que es las condiciones de edificabilidad de un suelo que por aquel entonces no se le reconocía un valor cultural como que se reconoce ahora mismo, pero que incluso sin el reconocimiento del valor cultural era a todas luces absolutamente innecesaria, ¿no? Y que aquello
e insostenible que pudiera albergar del orden de 1.300 viviendas, ¿no? Desde ese punto de vista, pero con el derecho consolidado a través del convenio y a través de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, única y exclusivamente con los votos del Partido Popular y su socio de gobierno, el Partido Sorianista, en ese caso IDES, y con el voto en contra del Partido Socialista, aquello se tiró para adelante, ¿no? Y eso, como bien sabéis, el planeamiento genera unos derechos urbanísticos que tienen una derivada que es los derechos climatísticos, es decir, económicos, de repercusión que sobre ese suelo tienen las 1.300 viviendas, que el propietario del suelo, que a su vez pagó 40 millones de euros a quien firmó el convenio con la señora Redondo, pues hace que lógicamente no sean fáciles las negociaciones, ¿no? Y desde ese punto de vista llevamos mucho tiempo, ¿no? Intentando plantear cuál es el objetivo que persigue el equipo de gobierno actual, que no es diferente al que perseguía el Partido Socialista cuando estábamos en oposición, que es salvaguardar el Cerro de los Moros para que aquello sea propiedad pública, para que no se tenga todo el mundo como balonsadero, porque es la única forma real de poder preservar y consolidar ese valor cultural que tiene y poder ayudar a conservarlo. Y con esa conservación, desde el punto de vista del acceso público, luego generar, o desde la propiedad pública, perdón, generar también las inversiones que allí fuera necesario hacer y las clasificaciones de catalogación de protección, lugar de interés comunitario, zona de especial protección de AVEN, bien de interés cultural, zona de protección de riberas, que fuera necesario para que aquello quedara definitivamente así a la salvaguarda de otros equipos de gobierno que pudieran tener, bueno, las locuras o las demencias de poder hacer lo que se hizo en su momento cuando se firmó aquel convenio absolutamente demoledor para los intereses de la ciudad, ¿no? Vamos a ir avanzando, hay muchos temas que ya les adelanto que se van a quedar en el tintero, aunque sí que es verdad que informamos de ellos en nuestros servicios informativos y regularmente el Ayuntamiento de Soria a través de ruedas de prensa, comparecencias, bueno, como son las travesías, otras acciones como la muralla y otros objetivos como la Soria Castejón, que yo creo que la tenía este año. En Navidad una entrevista en la que decía el objetivo de este año tiene que ser la Soria Castejón. Yo no sé con las circunstancias actuales se van redefiniendo los objetivos o sigue confiado en que puede salir adelante. No solo seguimos no confiados, ¿no?, sino empeñados en que salga adelante, pero porque no es una cuestión caprichosa, ¿no? Y estamos confiados porque ahora mismo está en proceso de licitación lo que es el estudio de viabilidad económica y social de esa infraestructura, ¿no? Por tanto, el Gobierno ya está dando los primeros pasos, que es el análisis sobre la viabilidad del desarrollo de esa infraestructura y lo que puede generar de repercusión para el desarrollo de una provincia como Soria. No solamente para la capital, sino para la provincia, por lo que atraviesa, también para la zona sur de la provincia, por lo que supone también en la conexión de Soria-Torralba, o sea que ella tiene una conexión con el norte de España, y también para el impulso y el apoyo que están dando en esta batalla también comunidades limítrofes, como puede ser La Rioja, como puede ser Navarra y como puede ser Aragón en parte, incluso el País Vasco, con el que hemos tenido diferentes conversaciones con ellos, ¿no? Por tanto, es un empeño, insisto, no caprichoso, ¿no? Porque si entendemos, fíjate, y además hemos tenido un ejemplo muy claro estos últimos semanas, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene muy claro, ¿no?, sobre el papel la apuesta que se debe hacer sobre el desarrollo logístico, ¿no?, el transporte de mercancías, la importancia que tiene que tener el transporte ferroviario, ¿no? La huelga de las últimas semanas nos la ha puesto una vez más la realidad, ¿no?, de una forma muy cruda encima de la mesa, ¿no? Pues el planteamiento de la conexión de la Soria-Castejón para el transporte de viajeros y de mercancías no solamente nos dará una mayor rentabilidad a la conexión con Madrid de la Soria-Torralba, que se están invirtiendo en torno a los 60 millones de euros para su modernización, sino que nos planteará también no ser un fondo de saco de principio y fin para que los 40.000 sorianos, 90.000 almas que somos a nivel provincial utilicemos ese tren, sino para que en esa vía de tránsito puedan ser utilizados para las empresas y por las personas que desde el País Vasco o desde Navarra o desde La Rioja puedan utilizar esa vía para el transporte de sus mercancías, y con ello impulsar además el polígono de Valcorba y las zonas limítrofes por donde pasa, que es la zona de la Ribera, la zona de Camarca del Moncayo. Por tanto, no es caprichoso y estamos empeñados en ello. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, pero es un proyecto realmente de los que generan transformación, y la oportunidad está ahora mismo porque todo encaja en esos argumentarios que a nivel europeo están poniendo encima de la mesa, ¿no? ¿Eso significa que sea el único foco sobre el que podemos trabajar? No, tú lo has mencionado, ¿no? Uno de los proyectos que más ha costado, ¿no?, y que también más en solitario hemos defendido durante muchísimo tiempo ha sido la reconversión de las travesías de la ciudad, ¿no? Se ha escrito mucho, ¿no?, y habéis hablado también muchos los medios de comunicación sobre de quién era la responsabilidad y la competencia, ¿no? Teníamos que escuchar cómo desde el anterior gobierno de España se nos decía que fuéramos los
vecinas y vecinos de Soria los que pusimos encima de la mesa el dinero del bolsillo de los vecinos para poder reconvertir las travesías de la ciudad que en forma de cruz prácticamente de norte a sur y de este a oeste cruzan toda la ciudad de Soria, ¿no? Pues mire, pues ya tenemos negro sobre blanco el compromiso. Tenemos un proyecto que se está revisando por parte de los técnicos del Ministerio de Fomento, que se ha cifrado en el entorno de los 15 millones de euros. No es poco, para querérselo cargar. ¿Cuándo vamos a ver las máquinas? Bueno, pues lo bueno, entre comillas, bueno, es que como son fondos europeos y tienen que estar justificados para el año 24 y por tanto ejecutados, el que mayor prisa tiene es el Gobierno de España que se ejecuta, ¿no? Y por tanto, en tiempo récord, en apenas 2 meses, se ha redactado el proyecto, ya obra en propiedad municipal, lo que es el proyecto, no lo hemos presentado a los medios de comunicación porque se hará de la mano del Ministerio de Fomento, lógicamente, cuando los técnicos del Ministerio de Fomento hagan las subsanaciones que tengamos que hacer. Nosotros ya hemos mandado también lo que nuestros técnicos han puesto encima de la mesa a propios redactores del proyecto y al propio Ministerio para que lo haga, y a partir de ahí yo espero y quiero creer que a lo largo de este último parte del año, principio del año que viene, es cuando veremos lógicamente todas las máquinas a todo tren en 2 tramos fundamentalmente, ¿vale? Que será el tramo de la avenida Valladolid, ¿no? Desde la rotonda del Caballo Blanco a la rotonda de la estación de autobuses, y de la estación de autobuses a la salida de la estación del Cañuelo prácticamente hasta la confluencia del viaducto, hasta la confluencia del Puente Romano, que es ya, digamos, el tramo de salida a la ciudad, ¿no? Esas son las más importantes, y una de las obras que va a cambiar también la imagen de la ciudad, ¿no? Muchas veces hablamos de cambios patrimoniales, ¿no? Con el entorno de la muralla o del propio castillo, que seguramente hablaremos ahora también por la polémica surgida con la tala de los árboles, que no hay que eludir, pero las obras de las travesías, con esos 15 millones de euros, con el desarrollo de la renaturalización y la humanización, como se define ahora mismo, toda esa reconversión va a significar cambios importantísimos, ¿no? Ojalá alguno de ellos, los que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como la propia supresión de este túnel. Sí, no, la transformación en una rotonda. Ya que lo ha mencionado, y antes de ir a publicidad, va a talar indiscriminadamente, abro comillas, porque lo he leído por ahí, el ayuntamiento árboles en el castillo, en el entorno del castillo. Creo que nos conocen poco, ¿no? Y creo que además el aval de lo realizado hasta la fecha al menos merece la oportunidad de la duda cuando alguien acusa de una forma tan dura, ¿no? Sobre una actuación que lo que pretende es precisamente lo contrario, ¿no? Que es buscar un equilibrio y dotar de mayor atractivo a un parque del castillo que durante demasiado tiempo, más que un parque, ha sido monte, ¿no? Y que no ha tenido ni una mínima gestión forestal del mismo, ¿no? Y por tanto lo que estamos haciendo precisamente ahora mismo es incorporar el Parque del Castillo, igual que hemos incorporado las márgenes del río Duero, a lo que es la ciudad de Soria, mediante una intervención desde el punto de vista natural, pero sobre todo desde el punto de vista patrimonial, que de alguna forma enriquezca el valor patrimonial, el valor artístico y la calidad de todo ese espacio urbano, ¿no? Y eso significa, lógicamente, que tiene que haber una intervención para poder de alguna forma bueno, recuperar, ¿no? todo ese españo de muralla que en unas cantidades de bastantes metros hacia abajo, lógicamente tienes que hacer que salga, ¿no? Esa Soria oculta que tanto hemos hablado, que de alguna forma vamos a intentar redefinir, y que el mejor ejemplo lo tenemos en la muralla, ¿no? Es decir, el paño de muralla que se está recuperando ahora mismo en lo que es las márgenes del río Duero es un ejemplo claro de esa Soria oculta que nos va a significar un incremento del valor patrimonial y por tanto del atractivo turístico que dinamiza la hostelería, que dinamiza el comercio, que dinamiza nuestros hoteles. Pues eso mismo vamos a intentar hacer sobre el Parque del Castillo. Y lo que sí que vamos a plantear para precisamente no caer en la trampa, ¿no? de que el debate pueda surgir, ¿no? De una forma falsa, ¿no? Sobre esa indiscriminada tala, lo que vamos a plantearnos precisamente es luz y taquígrafo sobre este proyecto, el desarrollo de un proyecto paisajístico de todo el entorno y incluso el desarrollo de visitas guiadas para que la ciudadanía en general pueda ver de la mano de los redactores del proyecto y de los propios ejecutores de la obra, de la mano del Ayuntamiento de la Ciudad de Soria, del equipo de gobierno, cuál va a ser la intervención, opinar al respecto de la misma y a partir de ahí, lógicamente, poder acometer una obra que tiene todos los parabienes desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista, lógicamente, de cultura. Que nadie se encadene allí todavía, que va a haber visitas guiadas para conocer la actuación que se va a realizar. Proyectos de futuro que esperamos ver, que vean la luz en los próximos meses, en los próximos tiempos, algunos más temprano que tarde. Lo que llegan de forma temprana son las fiestas de Soria, las fiestas de San Juan, después de 2 años, y lo hacen de aquella manera, con cierta preocupación, con 4 cuadrillas todavía sin jurado, vacantes. Pero usted está convencido de que las fiestas se tienen que celebrar, ¿no?
Yo creo que tenemos que recuperar, ¿no? Esta misma mañana, ¿no?, anunciaban ya la retirada de las mascarillas en interiores a partir de la celebración de la Semana Santa, ¿no? La propia celebración de la Semana Santa va a ser prácticamente con absoluta y total normalidad, ¿no?, el desarrollo de la misma. Y también porque las fiestas de San Juan son lógicamente algo muy arraigado, ¿no?, en nuestra historia, ¿no?, en nuestras tradiciones y nuestros usos y costumbres, pero también porque las fiestas de San Juan son un motor de desarrollo en el sector del comercio, en el sector de la hostelería o en el sector del turismo absolutamente clave, ¿no? Gran parte, ¿no?, de los beneficios de esos sectores se movilizan en torno no solamente a los 5 días, sino a todo lo que es el ciclo sanjuanero, que prácticamente comenzó ya el pasado sábado con el sorteo de jurados, ¿no? Y por tanto, la recuperación de la celebración de las fiestas es algo que no podemos cuestionar ahora mismo, porque no existen motivos objetivos ahora mismo desde el punto de vista sanitario que de alguna forma nos indiquen, ¿no?, y tocaremos madera, ¿no?, por si acaso, pero que nos indiquen que no podamos celebrar las fiestas de San Juan, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que intentar organizarla con las dificultades que todos conocemos, con las incertidumbres también que todos conocemos, ¿no? Yo les decía a los jurados voluntarios en las veces que nos hemos reunido durante todo este tiempo atrás, pues que esas incertidumbres era imposible que las pudiéramos despejar desde el punto de vista municipal, pero también desde el punto de vista nacional o incluso europeo. Bueno, son, ¿no?, cuestiones sanitarias, sí, claro, y uno está al albor un poco de lo que suceda. Una nueva oleada, ¿no?, con una nueva variante te puede hacer retroceder a casillas salidas, sí, ¿no? Una nueva locura del señor Putin nos puede volver a casillas salidas. Comento aquí que el umbral de lo imposible está muy rebajado ya, claro, y cualquier cosa como estamos mientras tanto tan golpeados mientras tanto vivamos, ¿no? Intentemos yo creo que en ese punto, ¿no?, frente a la obligación, ¿no?, la falta de limitaciones, ¿no?, de condiciones para mantener unas restricciones que, más allá de lo personal, todos sabemos ya algo tenemos que hacer. Por cierto, una administración no puede tomar una decisión, ¿no?, de no celebrar, ¿no?, unas fiestas cuando lógicamente estamos viendo que las restricciones se están levantando y que la recuperación de la normalidad, entre comillas, hablar de normalidad con el contexto en el que estamos, ya es mucho decir, ¿no?, pero que tenemos que intentar avanzar, ¿no?, y que las fiestas de San Juan han sobrevivido durante muchísimos siglos, ¿no?, a las distintas circunstancias, a los contextos sociales, económicos, políticos en los que hemos atravesado, ¿no? Las últimas veces que se suspendió precisamente fue coincidiendo con la guerra civil y ahora coincidiendo con la pandemia, ¿no? Y ojalá nadie tengamos que ver, nadie de nuestra generación ni las que vengan detrás por estos motivos, ¿no?, una suspensión de las fiestas de San Juan. Y lo decía también el otro día en el sorteo de jurados, ¿no?, el mantenimiento de nuestras tradiciones pasa por el mantenimiento y la celebración de nuestras fiestas, y también pasa por entender la singularidad que tenemos y la que las hace realmente únicas, ¿no?, que es la autoorganización de la ciudad en torno a las 12 cuadrillas, en torno a los 12 barrios, con esa asunción de responsabilidad por parte de una pareja, ¿no?, de jurada y jurado, que se viene en torno a una cuadrilla, en torno a un grupo de amigos, de colaboradores, poder organizar, ¿no?, una parte muy importante de nuestras fiestas de San Juan, ¿no? Y esa singularidad es la que nos hace únicos. Es verdad que a lo largo de la historia pues hemos tenido que bajar de 16 a 12 cuadrillas. A lo largo de la historia hemos visto como algunas veces alguna cuadrilla no ha sido asumida por parte de los vecinos y por tanto ese barrio se ha quedado sin fiestas. Yo quiero creer, ¿no?, y quiero seguir siendo optimista, porque, ¿no?, son 4 las vacantes. No va a ser fácil, ¿no? Iba a decir, está jodido, ¿no? Está mucho, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque es verdad que falta muy poquito tiempo y es verdad que yo sí que noto una efervescencia, una necesidad de celebrar fiestas, pero también, digamos, una cautela a la hora de embarcarse, ¿no?, en esa responsabilidad, que lo es, y es muy importante. Es tan importante que, lógicamente, no puede ser suplida, que son decisiones personales que tiene que tomar cada uno a la hora de dar ese paso, pero también como colectivo de barrio de la ciudad, el querer o no querer celebrar las fiestas. ¿Cuál es mi mayor temor, ¿no?, el mayor miedo de los que tengo? Que podamos ver que al final fiesta habrá, existiendo 8 cuadrillas o 12. Y eso pueda ser la puerta que en próximos años en la que perdamos ese precedente, ¿no?, en la que perdamos la tradición, ¿no? Sí. La gente se desconecte, lo pasamos bien igualmente. Ese es el mayor de los riesgos, ¿no?, que yo veo, ¿no? El abrir la puerta a la celebración de unas fiestas con 8 cuadrillas pueda significar, ¿no?, el asentamiento de que no pasa nada y podrá seguir habiendo fiestas. Pues seguramente seguirá habiendo fiestas, porque la evolución de los tiempos así nos lo ha marcado, ¿no? Y como digo siempre, las fiestas sean lo que el pueblo de Soria quiera que sean, ¿no? Pero el problema lo tendremos en que si abrimos esa puerta, pues abrirá una puerta importante a la pérdida de nuestra historia, ¿no? Y ojalá no sea así. Pues vamos allá, que hay tiempo, ¿no?, para los indecisos, que seguro que ahora muchos están en sus casas pensándoselo. Que son Santa Catalina, San Juan, Santo Tomé
y el Rosell. Por si acaso nos están escuchando, seguro vamos que sí, ¿no? Vamos a tener que hacer una ronda, vamos a tener que hacer una ronda, ¿eh? O abrir micros. Es verdad, ¿eh? Para ver si la gente se termina de animar, que yo comprendo, ¿eh? Que son tiempos complicados y dices, bueno, hace falta una inyección de ánimo para dar un paso al frente. Pero bueno, seguro que luego la experiencia es positiva, además porque yo creo que van a ser unas fiestas históricas, ¿no? Después del parón van a ser unas fiestas tal vez diferentes, con más precauciones. Van a ser duras, pero seguro, porque nos falta mucha gente, ¿no? Lo dije el otro día en el sorteo, ¿no? Ha habido muchos fallecimientos y muchos de los nuestros, ¿no? Sanjuaneros de pro se han ido durante todo este tiempo y eso va a hacer que tengamos ese dolor, ¿no? Dentro del cuerpo, y como sociedad hoy por hoy tenemos, ¿no? No podemos abstraernos a ello, ¿no? Pero es verdad que también van a ser unas fiestas diferentes, ¿no? En el que el punto de inflexión de la recuperación de la normalidad va a ser que sean unas fiestas en las que las 12 de la mañana de la Saca y fundamentalmente, ¿no? La celebración del Catapán este año y la llegada al monte y la salida del miércoles el pregón, cuando de los jurados de cuadrilla de la cena para después de dar el pregón, estoy absolutamente convencido de que va a ser bueno, pues si a ustedes histórico. No se les han puesto los pelos de punta, pues no sé, ya verdad, porque ojalá. Pensando en esos momentos, sí. Vamos a otros asuntos más prosaicos, menos ilusionantes. La política que viene de aquella manera como viene. En primer lugar, después de las elecciones, supongo que han hecho autocrítica, han pensado los resultados, han hecho un balance, un estudio de por qué esa fuga de votos, bueno, aquí en la provincia a Soria ya, pero el Partido Socialista en el conjunto de la comunidad, creo recordar que hasta 7 procuradores. 7 de los que 2 fueron de aquí en Soria, ¿no? Por tanto, lógicamente tenemos que hacer esa autocrítica fundamentada en que es difícil, ¿no? El entender de alguna forma, ya no hablo solamente de Soria, que luego si quieres profundizamos, ¿no? Pero en el ámbito de Castilla y León, después de tantísimo tiempo, ¿no? Gobernados por la derecha, ¿no? De no haber sabido, bajo mi punto de vista, ¿no? Dar una respuesta eficiente, ¿no? A los problemas que ahora ya son endémicos, ¿no? De esta comunidad, ¿no? Y que prácticamente nos abocan a una continuidad en esas políticas que no han generado una reacción en positivo, una solución a los problemas, pues que no exista una alternativa clara de gobierno por parte del Partido Socialista Obrero Español que visualice la ciudadanía para que se pueda producir ese cambio, desde luego pues genera cierta decepción, ¿no? Y cuando además, en el caso de Soria, ¿no? Cuando planteemos encima de la mesa, mediante hechos y realidades, ¿no? Una cantidad importantísima, ¿no? de proyectos, de inversión económica, de esfuerzos que sí que es reconocido desde el punto de vista local, ¿no? Y creo que ahí la gente sí que nos lo traslada, ¿no? El reconocimiento, pero luego no somos capaces de hacer entender que aquí no es ni cuestión de Luis Rey, ni cuestión de Ana Alegre, ni cuestión de Javier Antón, ni cuestión del resto del equipo que estamos ahí, sino que es el desarrollo de un proyecto que con mucho esfuerzo se hace realidad precisamente porque somos capaces de convencer a nuestros responsables en la Administración Nacional, ¿no? Para poder reconvertir lo que era el cierre de la comisaría o el cierre del centro penitenciario a la apertura, ¿no? La renuncia al contrato del Banco España con la apertura del centro del Banco España, la renuncia al contrato de la Soria Torralba en modernización con la apuesta de 60 millones de euros, la renuncia a Valcorba con la apertura de Valcorba, para no hablar del centro de datos y todo lo demás o travesías que estamos poniendo encima de la mesa. Si no somos capaces de hacer entender que no es una cuestión de hacerlo nosotros como equipo de Soria solo, sino que este equipo de Soria necesita de unas alianzas en distintos niveles de la administración que sean escuchadas y que consigamos que luego se transformen en realidades como lo son todos estos proyectos que venimos hablando todo este tiempo, ¿no? Esto en esta clave no conseguimos abordarlo, ¿no? Y además con la irrupción, ¿no? De una plataforma que era un poco de todos, ¿no? Yo también. Usted ya advirtió los momentos previos, incluso a la campaña electoral, venía a decir, cuando el voto progresista se divide, pues gana la derecha. Luego con el devenir de los acontecimientos, yo no sé si lo del voto progresista, ustedes lo siguen considerando, bueno, voto progresista porque muchos se han ido de los suyos del Partido Socialista. No, a la vista está, ¿no? Cuando hay una división del voto de izquierdas, la derecha siempre suma, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Porque la derecha siempre se divide para sumar, ¿no? Es decir, que cuando hace muy poquito, ¿no? Cuando las anteriores elecciones autonómicas coincidieron con las municipales, el Partido Socialista Obrero Español ganó
las elecciones a nivel autonómico, pues vimos como el abrazo, ¿no?, con Ciudadanos hizo que el Partido Popular, que había perdido las elecciones, oye, se mantuviera, ¿no?, en la restauración del gobierno perpetuo de la Junta de Castilla y León por parte del Partido Popular, ¿no? Y por tanto, cuando la derecha divide, oye, gana, pero cuando la izquierda deja de sumar en torno a un proyecto común, nos dispersamos, ¿no? Y el voto de la dispersión significa, pues, la consolidación de este proyecto, que insisto, que no se le puede llamar ni proyecto porque no está dando y abordando soluciones, ¿no? Íbamos hablando de los mismos retos siempre. Otro día hablaremos, estoy convencido, de la despoblación y la necesaria ordenación del territorio. Joder, algo que yo cada vez que reclamo en cuantos foros me escuchan, es que yo no daría un euro a ninguna comunidad autónoma, no solo a Castilla y León, para que no se me malinterprete, a ninguna comunidad autónoma que no tuviera una ordenación del territorio y una planificación del desarrollo de las inversiones que a través de los fondos europeos tienen que llegar a las provincias que mayor desigualdad tenemos. Pues esto mismo todavía en Castilla y León no lo tenemos, bueno, no tenemos ni gobierno, pero no está ni tan siquiera en ninguno de los planteamientos que se han puesto encima de la mesa. Nadie ha puesto la necesidad de que teníamos que planificar y ordenar el territorio desde el punto de vista de los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, pero también desde el punto de vista de la generación de oportunidades, el desarrollo de infraestructuras logísticas, viarias, ferroviarias, que son competencia también de la comunidad autónoma y que tiene que exigir al gobierno de España. Nadie ha hablado de esto. ¿Y cómo valora el gobierno un error, ¿no? El lunes hay pleno de investidura? ¿Cómo valora ese gobierno resultante del pacto entre Partido Popular y Vox? Bueno, era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces también lo dijimos, ¿no? Sin tirar de hemeroteca en el periodo, yo no tenía absolutamente ninguna duda que el Partido Popular, si le hicieran falta, ¿no?, como todo indicaba que iba a ser así, los votos de Vox para poder seguir mantenerse en el gobierno, pues harían lo que hiciera falta, ¿no?, para mantenerse en el gobierno, ¿no? Y por tanto no me cabía la menor duda de que Vox iba a afianzar, ¿no?, una vez más y consolidar estos largos ya, ¿no?, años, de más de 40 años ya de gobierno del Partido Popular al frente de la comunidad autónoma, ¿no? Lo que sí que se hace más duro, desde el punto de vista ya de ciudadano de Castilla y León, es que tengamos que ser la primera comunidad autónoma, la primera región de toda Europa en el que se le abre la puerta a la ultraderecha de las administraciones, ¿no? Porque yo soy de los que tienen la teoría que es un caballo de Troya de la democracia y es un caballo de Troya de las instituciones, ¿no? Ellos mismos lo están planteando abiertamente, ¿no? No creemos en el Estado de las autonomías y por tanto meter a ese caballo de Troya dentro de las instituciones a través de las puertas democráticas de las elecciones, lo que significa es el deterioro y el desmantelamiento desde dentro de las propias instituciones. No ha arrancado la legislatura y este fin de semana asistíamos a un episodio que puede resultar para muchos anecdóticos, para otros sintomático, ¿no? Y hoy se habla también de esa ley de violencia intrafamiliar que vendría a sustituir a la ley de violencia de género. Sí, cuando hablo de desmantelar la democracia o de desmantelar las instituciones, hablo de desmantelar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es precisamente la cobertura de derechos que nos hemos garantizado los españoles a través del Estatuto de Autonomía, a través de la diferente legislación, a través de la propia Constitución, precisamente para poder alcanzar la igualdad de oportunidades y de derechos de todas las personas que aquí residimos, independientemente de la cuna en la que nazcamos, independientemente de la cuenta corriente que tengamos, ¿no? Y ese Estado de Derecho que tanto se ha conseguido, tanto ha costado consolidar en este país, precisamente se combate precisamente mediante la ruptura de los marcos ideológicos que habían alcanzado los grandes consensos de este país, ¿no?, en torno a la desigualdad de las mujeres, en torno a los derechos que tenemos que tener las trabajadoras y los trabajadores de este país, ¿no?, en torno, lógicamente, a los derechos consolidados ya de a quién puedes y a quién no puedes querer, amar, reunirte. Es decir, eso, cuando se ataca precisamente eso, es lo que yo estoy hablando de desmantelamiento del Estado de Derecho y de derechos, ¿no? Y eso es lo arriesgado de introducirlos dentro de las instituciones, ¿no? Porque como también lo comentábamos antes en off, ¿no?, cuando hay un partido minoritario que no tiene aspiración de ser alternativa de gobierno, pueden que muchas de las cuestiones que se lanzan sean ganchos mediáticos para, de alguna forma, hacerlos visibles, ¿no?, y que el debate pueda girar en torno a algunas de sus propuestas. Cuando esto lo hace un partido de gobierno dentro de una institución, está dando el mensaje de la normalización de la ruptura de este Estado de Derecho y que no pasa nada. Y a base de menoscabar y deteriorar ese Estado de Derecho, esos pilares que nos han dado este avance, este progreso en desarrollo que hemos tenido durante tantísimos años, se deterioran, y cuando se deterioran esos pilares nos estaremos dando cuenta de que no solamente no estaban hablando en defensa
de los más débiles, sino que estaban hablando solo para salvaguardar los privilegios de los más fuertes, ¿no? Esa ley de la selva, esa libertad del más fuerte, que son las que propician, ¿no? Que son las que defienden, ¿no? Es que aquí tanta ley no sirve ni para, no solo más para generar perjuicios al personal, no, perdona, las leyes implican derechos y obligaciones para todos, ¿no? Y las leyes son buenas para salvaguardar precisamente que no el que más tenga pueda hacer lo que le dé la gana, entendiendo una libertad siempre a costa de pisar el cuello, ¿no? Y los derechos de los demás. Puede sonar a broma si no fuera porque el asunto es serio, pero la pregunta suena a broma. ¿El ayuntamiento pervierte sexualmente a las adolescentes? Bueno, yo fíjate, no querría perder ni un solo minuto en esta cuestión, porque precisamente profundiza en lo que yo pretendía trasladar en la anterior pregunta, ¿no? Si ellos pretenden centrar el debate en una cuestión puntual, pero para abordar y deteriorar un marco general. ¿El marco general cuál es? Que existe algo que hasta la fecha había consenso, una desigualdad flagrante entre las oportunidades de la mujer con respecto al hombre en este país y en todo el mundo, ¿no? Y por tanto combatir esa desigualdad es uno de los objetivos que tienen que tener las administraciones públicas y por tanto las instituciones. Cuando se intenta elevar la anécdota al centro del debate, lo que se pretende es desestabilizar precisamente y romper el marco de consenso en torno a poder alcanzar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y ese es el grandísimo de los riesgos. Y se hace intentando además, pues eso, hacer de ese debate, ¿no?, absolutamente ridículo en cuanto a la definición de lo que es un taller de feminismo, precisamente para poder generar, ¿no?, el revuelo suficiente que pueda enganchar primero a los medios de comunicación para que esto sea la acción del debate mediático. Así ellos están en el centro siempre, y además con eso intentar de alguna forma enganchar o servir de gancho también para que otra ciudadanía de buena fe pueda pensar que lo que está haciendo el Ayuntamiento de la de Soria es lo que no tiene que hacer, que es precisamente desarrollar todas estas inversiones, sino dilapidando el dinero en lo que es la perversión de los niños. Hablar de talleres de sexualidad, de educación sexual, de educación reproductiva, de educación en feminismo, es algo absolutamente básico en la sociedad en la que estamos. Es una demanda que está puesta encima de la mesa por cualquiera que tenga dos dedos de frente. Ahora, si nos vamos a la cuestión anecdótica, ¿no?, a generar y a enturbiar el debate, a embarrarlo absolutamente todo, para no hablar de lo importante y tener que escuchar además que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León dice que lo que Soria necesita es inversiones, pues ahí me quedo yo, señor vicepresidente. A ver cuándo usted se pone a trabajar ya, y todas las inversiones que tiene comprometidas con Soria, que van desde el Centro de Salud Soria Norte, a los centros del Burgo de Osma o de San Pedro Manrique, a los de Almazán, de ampliación del Almazán, a la Escuela Oficial de Idiomas, al Centro de Formación Profesional, a los 35 millones de los que hablábamos antes en Valcorba, y tantos proyectos, incluido la ampliación del Palacio de la Audiencia que tenemos pendiente, pues oye, yo encantado, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo nuestros talleres que usted critica y usted haga las inversiones que le corresponde y se sumen a las que nosotros estamos haciendo. Me coge la primera parte de esa afirmación. ¿Cómo valora la llegada de Núñez Feijóo? ¿Puede cambiar un poco el panorama? ¿Puede bajar también un tanto de decibelios, o debería bajar de decibelios el debate político por la salud de todos? Ojalá, ¿no? Es decir, yo siempre quiero ver la botella medio llena, ¿no? Y en esa vocación, ¿no?, optimista desde el absoluto realismo de intentar ver la botella medio llena, creo que este país, el contexto social que estamos atravesando, que también lo comentábamos antes, ¿no?, este encadenar crisis tras crisis, ¿no?, ha llevado a una tensión y una crispación de la ciudadanía, ¿no?, que si no somos capaces nosotros de enfriarla en función de soluciones y dar respuesta a sus problemas, no va a generar nada bueno, ¿no? La tensión social no genera nada nuevo, invita al odio, el odio a la crispación, y la crispación, lógicamente, a la búsqueda de soluciones fáciles a complejísimos problemas mediante la compra, ¿no?, de tweets, ¿no?, o de mensajes como el que acabamos de hablar por partidos absolutamente populistas que no vienen a solucionar los problemas, sino, bueno, a hablar de otra serie de cuestiones, ¿no? En ese sentido, yo quiero ver con optimismo que Feijóo, ¿no?, haya incorporado y que haya un cambio en el Partido Popular.
es verdad que me ha sorprendido mucho todo este tránsito, ¿no? Es decir, que muchas ocasiones algún amiguete, ¿no?, me hablaba y dice, me ha parecido como un revival de la película del Padrino, ¿no?, porque han acabado sacrificando al primero, al chivato, ¿no? Es decir, Casado denuncia irregularidades en un contrato de Ayuso. Sin despejar nada de eso, resulta que lo denuncia, aunque sea el capo, ¿no?, se lo han cargado, ¿no?, la película del Padrino en su más pura esencia, ¿no? Y a partir de ahí el resto de familias se han quedado con el control, ¿no? Y eso, bueno, pues hace que yo haya vivido, desde luego, con cierta perplejidad, ¿no?, todo este proceso, ¿no? Pero desde el punto de vista de que, bueno, hay que respetar total y absolutamente, ¿no?, los procesos congresuales y las elecciones internas democráticas de los partidos. El Partido Popular es un partido absolutamente esencial, ¿no?, para una alternativa de gobierno en esta comunidad, y por sus hechos los conoceréis, ¿no? Es decir, mañana seremos capaces de juzgar, ¿no?, si lo que se ha venido es a dar una pátina, ¿no?, de reforma, ¿no?, y nos vamos a quedar en la pelea de a ver quién es más de derechas con vos para que no te vayan los votantes, o somos un partido de Estado, que luego debe de ser el Partido Popular, y empieza a arrimar el hombro en temas fundamentales, porque la situación es que nos obliga a ello, ¿no? Es que vuelvo al principio de la intervención, es que estamos en guerra, que no está declarada, pero las derivadas nos afectan directísimamente, y por tanto la necesidad de la unidad, tal y como tuvimos en pandemia, es absolutamente clave. Unidad que, por cierto, y responsabilidad que también a la que hay que invitar y agradecer, porque la han tenido durante todo este tiempo la propia ciudadanía. Si somos capaces de generar una unidad política, seremos capaces de sumar esa unidad política a la responsabilidad de la ciudadanía para hacerle ver la situación en la que estamos. Si estamos pegándonos de la parte de arriba los dos grandes, será imposible. Pues el tiempo de despejar algunas incógnitas, y ya para terminar, la suya. Hay quien se plantea el futuro de Carlos Martínez. Bueno, yo lo llevo escuchando 6 años, los 6 años que llevo aquí. Carlos Martínez siempre está en Madrid, siempre va a dar el salto a Madrid. Ahora la llegada, el regreso de Javier Antón al Ayuntamiento de Soria, que bueno, conocía un poco también. Hablaba recientemente con Javier Antón, una conversación casual en la calle, y decía, sí, yo estoy muy al tanto también del Ayuntamiento de Soria, porque supongo que trasladará las demandas que se han puesto sobre la mesa aquí esta noche, ¿no? Pero sí que es verdad que ese regreso de Javier Antón muchos lo interpretan como una posible salida de Carlos Martínez a la capital de España, a otras administraciones, ahora con ese rival adversario político como puede ser Soria ya. Mira, yo llevo escuchando, tú llevas 6 años, ¿no? Nosotros, yo llevo al alcalde, ¿no? Digo nosotros porque yo entiendo la política como equipo, ¿no? Llevo desde el año 2007, ¿no? Por tanto, 14, ¿no? 14, 15 años, ¿no? Al frente de la alcaldía, y siempre me han acusado de lo mismo, ¿no? Utilizar la alcaldía para querer irme, pero desde los 6 meses, ¿no? Y llevamos 15 años, ¿no? Y el tiempo una y otra vez, ¿no?, les ha restado los argumentos. Yo siempre he dicho que estoy donde quiero estar, ¿no?, que lógicamente nunca puedes plantearte, ¿no?, que esto va a ser para toda la vida, ¿no?, y que lógicamente puedas optar, ¿no?, pues a una salida, a una cuestión, si se pudiera dar el planteamiento, pero que estoy donde quiero estar y donde quiero seguir estando, ¿no? Y desde ese punto de vista es que ese debate es absolutamente infructuoso, máxime cuando además estamos hablando de que por hoy el momento en el que estamos desarrollando proyectos para esta ciudad seguramente sea el más importante en los últimos 15 años. Se han hecho muchas cosas, sí, pero es que hoy las que están en cartera, en plena ejecución, y las que están por venir, hacen que sea el reto absolutamente apasionante, ¿no? Por tanto, creo que es un debate absolutamente absurdo, ¿no? Y es que siento chafarle la fiesta, ¿no? Pero es que no va a haber ni una espantada ni una renuncia. Pero como somos así, pues haremos 20 entrevistas y les repetiremos esta pregunta, porque somos así de pesados. Carlos Martínez, tanto si está como si se queda, ánimo con todos estos proyectos que tiene en cartera, que yo suelo decir muchas veces, si alguien se queda dormido, despierta en 5 años, no conoce Soria, ojalá, ¿no? Ojalá se dé esa hipérbole por mi parte, ¿no? Pero sería positivo, ¿verdad? Bueno, yo creo que es verdad, ¿no?, que el proyecto de transformación es visible, ¿no?, y lo reconoce muchísima gente, ¿no? Tanto de los que aquí residimos en el día a día como los que vienen de fuera, ¿no?, y de forma esporádica a hacer turismo y que ven que el salto, ¿no?, de transformación de la ciudad se ha hecho, ¿no? Pero es verdad que hoy por hoy tenemos un impulso muy importante, ¿no?, con los fondos europeos, que nos va a permitir también desarrollar una cantidad ingente de inversión
que vamos a ver si somos capaces de acertar en las mismas, de desarrollarla a gusto de la gente y de lo que yo llamo, ¿no?, de la necesidad de incorporar calidad en el espacio público, ¿no? Si somos capaces de generar calidad en el espacio público, seremos capaces de poner encima de la mesa una Soria que mire al futuro con unas oportunidades mucho mayores de las que teníamos hace unos cuantos años, ¿no? Y eso, el aval de lo realizado, lógicamente te da el crédito suficiente como para poder poner encima de la mesa que esa confianza que se han depositado en nosotros pueda tener su continuidad si somos capaces de seguir pedaleando en la bicicleta. Pues lo iremos viendo. Carlos Martínez, muchísimas gracias y mucho ánimo en todas estas iniciativas. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros lo dejamos aquí, ya lo saben, hacemos un alto en el camino, pero más largo de lo habitual. Volvemos después de Semana Santa, entonces les esperamos fieles a nuestra cita en Punto de Encuentro. Sean felices y cuídense.